Que hacen de la palabra salud cuando ponen la frase del himno, me parece maravilloso eso. Que digamos, desde un concepto de salutación que podría venir incorporado en ese entonces como significado de la palabra, lo resignifican, digamos, ¿no? En este tema de que para todo el pueblo argentino salud, pero salud de salud integral, digamos, ¿no? Me encanta eso. Doctor, nosotros que venimos de algunos pueblitos de campo, cerca, por acá, antes se saludaba diciéndole salud. Sí, señor. Así es. ¿Sí? Así es. Nosotros somos grandes, por eso se acordamos de eso, ¿no? También se decía salud antes de tomarse un traguito. También salud. Para brindar, ¿no? Sí, para brindar. Todavía decimos eso. Claro, sí. Los mendocinos dicen obligo. Tome y obligo. Los mendocinos dicen obligo antes de brindar. ¿Sí? Un obligo. Y te dan un... A los varones, me ha tocado alguna vez estar en grupo de amigos mendocinos y cuando alguien canta, al varón se levantan y le dan un obligo. A las mujeres no. Obligo. ¿Qué diferencia? Raúl, bueno, acá en la mesa del hormiguero, mira, está Oscar, Enzo, Franco, y estoy yo. Y hemos estado pensando, entre la lista que tenemos de preguntas para hacerte, mira, ya creo que vamos por la segunda carpeta, por las 300 páginas de cada carpeta, más o menos, de preguntas. Pero hay algo que consta de dos partes hoy la pregunta. La segunda después te la vamos a decir. Pero esta es, antes no se hablaba del pánico. Mira vos. Parece que en algún momento alguna persona muy famosa, algún artista, alguien ha empezado a nombrar esta palabra así en público, en los medios, y es como que se fue instalando. ¿Qué es el ataque de pánico? Que muchas de las personas que estarán escuchando o nosotros mismos hemos pasado momentos en el que se dice tengo ataques de pánico o tuvo ataques de pánico, está en tratamiento. ¿Qué es esto del pánico? Marita, hay una cosa impresionante. Yo esta mañana, cuando estaba reflexionando y esperando el llamado de ustedes y la pregunta sorpresa que siempre tienen preparada, yo estaba pensando que un tema interesantísimo para hablar era justamente lo de los ataques de pánico. No. Así que evidentemente hay una transmisión más allá del éter y de la radio que llega. Es el tema. Las hormigas, Raúl, acabamos de reflexionar recién que las hormigas son las inventoras del wifi, así, o del wifi, como le dicen, así que... Bueno, esto es muy interesante. Esta cuestión que ahora se describe como ataque de pánico es un cuadro clínico presente en la historia de la humanidad desde siempre, digamos, ¿no es cierto? Tiempos atrás, cuando yo empezaba a estudiar medicina, y estábamos en las guardias y aparecían estas personas con estas cosas que le parecía que se morían, que estaban mal, nosotros decíamos, esta es una crisis histérica, ¿no? Utilizando la palabra histeria no con la conceptualidad que tiene desde el psicoanálisis, sino una cosa más coloquial, ¿no? Como así como un ataque de nervios, digamos, por decirlo de alguna manera. Ajá. Desde hace unos 30 años, más o menos 25, se empezó con esta... Yo creo que en la construcción de los diagnósticos concurren muchas cosas. Por un lado, los médicos, los psicólogos que analizan, estudian, ven lo que va pasando, y por otro lado, los laboratorios que van investigando y desarrollando medicamentos de acuerdo a las investigaciones que van llevando, ¿no es cierto? Entonces, en ese encuentro, a veces se construyen diagnósticos, como en este caso se construyó el diagnóstico de ataque de pánico. Uh-huh. El ataque de pánico es una manifestación, digamos, normal, natural, para el cual el organismo de todos los mamíferos está preparado, y nosotros como buenos mamíferos que somos también lo tenemos, que es la reacción que el organismo está preparado a desencadenar ante la situación de una amenaza o de un peligro.
Es decir, supongamos que de pronto nosotros estamos sentados en algún lugar y alguien viene con una ametralladora, nos da mucho miedo a la situación. Sí. Inmediatamente el corazón late a 1000, nos tiemblan las piernas, las manos nos transpiran todas, y se me transpira, me parece que me voy a desmayar, que me voy a caer al suelo, qué sé yo. Pero todo eso yo lo vinculo a la situación que me está asustando y me doy cuenta que es el miedo que tengo. En todo caso, yo voy a contar me pegó un miedo espantoso, me asusté tanto, pero no le doy ninguna otra significación. Cuando esa reacción se desencadena sin que haya una razón externa que la provoque, entonces la persona lo está padeciendo, que de pronto siente que su corazón empieza a latir fuerte, que empieza a sentir que las manos le tiemblan, que tiene sudoración fría, que le parece que se va a desmayar, que va a perder, aparece en ese momento el miedo a desmayarse, a morirse, el miedo a volverse loco, que son bastante frecuentes en las personas que padecen eso. Entonces se asusta muchísimo y no sabe qué le pasa. Y rápidamente corre a buscar ayuda. En realidad lo que sucede es que se desencadena esa misma reacción, que está manejada por una sustancia neurotransmisor, que se llama adrenalina, conocido por todo el mundo. Uno dice, solté adrenalina, porque cuando uno se siente así como energizado, como preparado para hacer algo, pero nada más que en este caso es una descarga masiva de adrenalina que provoca esta reacción que desconcierta, asusta, inmediatamente se transforma en una construcción significada como una enfermedad. ¿Qué le pasa a la persona que sufre esto? Si no hay una explicación adecuada, si no hay una normalización de lo que le pasó, y por supuesto atenderlo, porque esto tiene una razón, ¿no? Por supuesto que hay una razón para que esto pase. Una razón que está registrada en las cuestiones de conflictos no resueltos, de situaciones emocionales que todavía no están acomodadas lo suficiente y terminan provocando esta reacción. Entonces empieza a aparecer lo que sigue al episodio que empieza a aparecer el miedo a volver a tener miedo, digamos, ¿no? Es decir, la persona que tuvo un ataque de pánico queda muy asustada y con miedo a volver a tenerlo. Entonces se construye toda una situación realmente muy complicada, que eso hace que la persona esté absolutamente incómoda, inconforme, asustada. Es un cuadro bastante frecuente, probablemente tenga mucho que ver con las cuestiones socioeconómicas, con las cuestiones sociales, la inseguridad que puede haber con respecto al futuro, la inseguridad con respecto a algunos desarrollos personales. Hay un montón de causas de confusión. Digamos, los síntomas son comunes a todos. Las razones por las cuales aparecen son singulares. De cada persona tiene su propia singularidad. Doctor, sí. El pánico, ¿no está vinculado también con el miedo a la muerte que tienen alguna gente? Y lo que aparece inmediatamente es la sensación de que uno se va a morir. Claro. La verdad es que uno se va a morir, eso es cierto, no hay tutía, y todos nos vamos a morir. Pero lo que tiene en ese momento aparece la sensación de miedo, digamos, ¿no? De que me voy a morir en ese momento. Claro. Rápidamente se vincula con eso porque es una sensación muy rara que tiene. Si uno, esa misma sensación, no sé si alguno de ustedes se habrá asustado mucho en algún momento de la vida, ¿no? Cuando uno tiene un susto muy grande, o porque estuvo a punto de chocar, o porque, qué sé yo, tuvo una situación así de emergencia fea, estos síntomas los siente. Lo que pasa es que no les da importancia porque sabe que es por eso. Sí. Me asusté. Entonces yo cada vez que me asusto tengo el corazón me late mucho y me sudo y me tiemblo todo, pero no me preocupo porque sé lo que pasó, digamos, ¿no es cierto? Raúl, ahora, sí. Termina la idea, Raúl. No, está pasado completamente, ahí está bien, dígame. Bueno, te quería preguntar, ¿esto tiene algo que ver, por ejemplo, en el clima que se vive, en el ambiente que se vive? Por ejemplo, yo vengo del campo y en esos lugares más tranquilos es como que esto aparecía como que no existía, y vos estás diciendo que estos son casos que siempre existieron, que no es así. Ahora, el ritmo de la vida moderna, el ritmo de la superhabitación trae consigo esto del pánico, del miedo, del temor, ¿es algo como contagioso?
Sí, sin lugar a dudas. Por eso te decía hace un ratito, dije que esto está muy vinculado también a esta cierta inseguridad con respecto al futuro, lo que va a pasar, cómo va a ser el destino en general de la persona en lo individual y en lo social. ¿Se acuerdan que ustedes recuerdan que yo siempre, cuando hablo de estas cosas, siempre recuerdo que estas cosas son complejas? Toda manifestación del ser humano está inmersa en la complejidad, que tiene, por supuesto, un componente biológico, un componente psicológico, un componente familiar, un componente social, un componente económico, un componente político, ¿no es cierto? Y también estamos todos, todo lo que sucede en el mundo de pronto nos puede desestabilizar, ¿no es cierto? Las amenazas de guerra, esta historia que de pronto puede desencadenarse a un conflicto bélico mundial, qué sé yo, son todas... Por esto yo siempre trato de mantener la idea de la complejidad de estas situaciones para poder atenderlas en toda su complejidad, ¿cierto? También lo que sucede en las grandes urbes es más frecuente. No quiere decir que no haya en los pueblos pequeños, que no haya también estas crisis de pánico, yo digo que están ahora significadas de una manera especial, están diagnosticadas como una enfermedad, están clasificadas en el clasificador de enfermedades mentales que se llama DSM-4, ahora salió ya el DSM-5, que significa que es el clasificador de trastornos de la salud mental. Está ya significado como una enfermedad, entonces por eso se lo atiende como enfermedad, se lo diagnostica, se lo contabiliza. Esto ya existía de antes, yo me acuerdo haberlo visto hace 40, 45 años atrás, cuando estaban las guardias de los hospitales, que caían, generalmente eran mujeres jóvenes, con esa sensación de que me muero, qué sé yo. Entonces nosotros decíamos, en la ignorancia estúpida de un reciente profesional, decíamos, esta es una histérica, qué sé yo, dale un baño y que se quede tranquilo, ¿no? Sí, mirá, Raúl, está acá apareciendo mensajes, preguntas al fijo de la radio. Te vamos a pasar uno. Ariel, que es un participante, ya prácticamente está acá en la mesa de la mesa. Dice Ariel, yo sufro de ataques de pánico hace 15 años. Puntos suspensivos. Ariel, hay que decirle a Ariel que eso se puede resolver. Se resuelve. Ahí hacemos un abordaje conjunto entre una medicación acertada y una psicoterapia adecuada, y se resuelve. Son situaciones de las cuales se puede salir. No hay por qué cargar con esa mochila, ¿no? No hay que encontrar una respuesta adecuada, digamos, ¿no es cierto? Porque eso es un trastorno, digamos, o una enfermedad, ya vamos a decirlo así, como estábamos diciendo, que tiene un abordaje psicofarmacológico, hay medicamentos que se utilizan para eso y que son realmente efectivos, y como siempre les digo, acompañado de un abordaje psicoterapéutico que vaya desenredando o desentrañando las razones por las cuales aparecen esos ataques de pánico. Y debe ser difícil dar una respuesta así colectiva, debe tener que ver también con cuestiones personales, ¿no? Que hay que abordar a través de la psicoterapia, Raúl. Exactamente, por eso digo, hay una sintomatología compartida, ¿no? A todas las personas que tienen ataques de pánico le pasa más o menos lo mismo. Es bastante compartido, digamos, son los mismos síntomas que tienen, pero, digamos, la generación o el dispararse de esos ataques de pánico es singular, cada uno tiene su propia construcción a través de la cual aparece estos trastornos, ¿cierto? Raúl, acá Sofía te va a hacer una pregunta que recién hicieron al fijo de la radio. Sí, Raúl, llamó una oyente y pregunta si el consumo peligroso de sustancias, como por ejemplo la cocaína, puede llegar a provocar en una persona ataques de pánico. Sí. Una de las sustancias, digamos, que uno puede consumir y que puede desencadenar el ataque de pánico es la cocaína, también las anfetaminas, las anfetaminas, así como el éxtasis, ese tipo de sustancias que se suelen consumir a veces en los boliches, así en los raves, esas también tienen la posibilidad de disparar. Ataques de pánico
así como disparar lo que nosotros llamamos cuadros paranoides, o sea, una cuestión así como de sentirse perseguido, de que lo están amenazando, de que alguien está conspirando contra ellos. Esos cuadros son producto de las sustancias que se consumen y desaparecen y cesan cuando se deja de consumir la sustancia. Raúl, volviendo al comentario que nos hacía Ariel, dice que a él le agarraron esos ataques después del fallecimiento de la abuela. Ajá. Sí, a veces nosotros encontramos, digamos, como un desencadenante al que podemos asociar, ¿no es cierto? A lo mejor, qué sé yo, la muerte familiar puede de pronto ponernos en contacto con esa situación de la que la muerte existe, digamos, ¿no? Claro. A veces nosotros sabemos que existe, pero no la experimentamos cerquita, como puede ser cuando fallece un familiar. Claro. Pero estas son hipótesis que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces encontramos un episodio que desencadena, pero no es el episodio ese lo que es el responsable absoluto de lo que pasa, ¿eh? Es como un desencadenante, pero hay toda una cuestión que está en uno previa que permite o que posibilita que ese desencadenante luego genere lo que puede generar, ¿eh? Por eso digo que es una singularidad. No es que todos los que tienen ataque de pánico les falleció un familiar, no, eso es muy singular, es la experiencia de cada uno. Doctor, Franco te saluda, sí. Buenos días. Hola Franco, ¿cómo estás? Bien, estaba de expectante acá a la mesa, atento. Una pregunta que yo siempre me hago. Siempre escuchando y me va generando una pregunta que... La voy masticando. No, una pregunta. La está preparando. ¿Se le tiene miedo a la muerte o a no saber qué hay después de la muerte? Bueno, pues ya me cambiaste la bocha, me mandaste a otro lugar. No, pero es incertidumbre, o sea, ¿es miedo a que va a llegar el final o miedo a no saber qué hay después? Mira, quién sabe, yo te diría, podemos ir a la biblioteca de filosofía hace unos miles de años que los hombres están tratando de dar respuesta a eso, digamos, y empieza ahí cientos de teorías y de pensamientos y de creencias y de religiones y de tratados filosóficos que tratan de dar respuesta a esto que pasa después que uno se muere, ¿no es cierto? Podríamos decir que para algunas personas puede ser la sensación de que se termina todo, claro. Para otras personas puede ser la sensación de que no se termina nunca. Va a pasar después. Uh-huh. Para otras personas, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos los hombres bomba que hacían atentados en Israel desde la cultura o desde las creencias musulmanas, donde se sentían que ellos iban a ir directamente a estar con Alá? Sí. Porque sacrificó. Entonces, qué sé yo, con el vínculo entre la vida y la muerte tiene múltiples respuestas. No es una respuesta única. Yo creo que tu pregunta es muy interesante y abre muchísimas posibilidades de ir revisando desde lo personal, desde lo colectivo, desde las creencias de distintas religiones, qué sé yo, y por ahí muchas respuestas a esa pregunta, Franco. Y seguramente. Pero yo me preguntaba particularmente por los que le agarran estos ataques de pánico. Ahora, lo que tiene el ataque de pánico en el momento, generalmente se le presentan tres miedos muy característicos que comparten casi la mayoría, digamos. Que miedo a morirse, miedo que se van a morir en ese momento, miedo a volverse loco o miedo a perder el control. Estos tres miedos aparecen casi permanentemente en un ataque de pánico. Aparecen a lo mejor sucesivamente, al mismo tiempo, aparece uno y después otro, pero están presentes en los ataques de pánico. Y el miedo es a morirse en ese momento. No está en condiciones de hacer un razonamiento filosófico de qué me irá a pasar después si me muero, qué sé yo, cómo será, ¿no? Es el miedo a la muerte en el momento.
Raúl, El ataque de pánico, sí. acá está picando otra pregunta de Ariel en el celular, en el 153-727-198 de la 90.7, pero te lo vamos a dejar picando para después del regalito que nos vamos a hacer todos. Él dice el papel que ocupa la serotonina en esto de desencadenar, pero para después, Te damos un respiro, nos regalamos todos los días un poco de León Gieco, que realmente es así como creemos, ¿no? La construcción de la salud mental comunitaria. Y estamos acá tratando de reanudar la comunicación con el doctor Raúl D'Angelo, hablando de esto de los ataques de pánico y haciendo consultas, ¿no? Los oyentes están preguntando, estamos reflexionando, el pasado, ahora. Esto que creíamos impuesto por la moda, digamos, es realmente un nombre. No, sí. De algo que siempre estuvo, ¿no? Que se fue estudiando de a poco. Bueno, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, doctor? Hemos reanudado la comunicación. El final del tema de Gieco. El tema de Gieco. Todos los días un poco. Bueno, todos los días un poco vamos entre todos generando lazos para que haya ambientes, barrios, ciudades, territorios más saludables, ¿no? Para poder sostenernos en esto de la salud mental. Te quedó picando lo de la serotonina que preguntó Ariel. ¿Qué tiene que ver la serotonina? Sí. Bien, en los últimos tiempos ha habido como una especial interés en el papel de los neurotransmisores, en las cuestiones de las cargas de estos problemas emocionales. Y se le han ido atribuyendo, para hacer hipótesis o de teorías, la participación que pueden tener en distintos cuadros emocionales, digamos, ¿no es cierto? La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado a ciertos efectos que tienen que ver con un poco la tranquilización o como la estabilización o como la armonización, digamos, ¿no es cierto?, de las emociones. Y está relacionado con distintos cuadros emocionales, pero todavía no sabemos exactamente qué papel juega la serotonina, digamos. Ni en la depresión, donde está bastante publicitada, ni en los ataques de pánico. Sabemos que hay se han encontrado, por ejemplo, que algunas personas que sufren ataques de pánico tienen menor cantidad de receptores, de neuroreceptores para la serotonina. Es decir, la serotonina es como un mensajero que va de una célula nerviosa, de una neurona a otra neurona, llevando información. Entonces, la cantidad de moléculas de serotonina que existen en el medio interneuronal, o la cantidad de receptores que existen en las neuronas que reciben la serotonina, es un equilibrio que en algunos momentos se puede encontrar perturbado. Pero los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para los trastornos de pánico, son justamente un tipo de medicamentos que se denominan inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una vez que una neurona suelta una cantidad de moléculas de serotonina, por ejemplo 10, suelta 10, pero después tiene un mecanismo que actúa casi al mismo tiempo, que por ejemplo recaptura 5 y guarda 5 de nuevo, ¿no es cierto? Entonces suelta 10, pero captura 5. En resultado quedan 5 disponibles en el medio interneuronal. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear ese mecanismo de recaptación. Entonces la neurona que suelta 10 no recaptura 5 porque está bloqueada, entonces quedan 10 a disposición. Se aumenta la oferta de serotonina. Ahora bien, este es el mecanismo que sucede. Ahora, las respuestas clínicas que se obtienen no tienen una relación directa con eso que pasa. Porque ese mecanismo de bloqueo de la recaptación es inmediato. Uno toma ese medicamento, que generalmente son catalogados como antidepresivos, aunque se utilizan para otros cuadros, ¿no?, como el trastorno de pánico. Lo toma y ese mecanismo es inmediato, pero la respuesta clínica no es inmediata. Tarda como a lo mejor entre 7 o 12 o 14 días de manifestarse. Entonces, hay hipótesis de que la serotonina tiene que ver.
pero todavía no sabe por qué tiene que ver. La serotonina es el primer mensajero, digamos, el primero que lleva la información a la superficie de la célula. En la superficie de la célula se encuentra con otra sustancia, una proteína G, se llama, que construye un segundo mensajero. Ese segundo mensajero recorre el interior de la célula nerviosa y en el citoplasma, o sea, en el medio del citoplasma se encuentra con otra sustancia y construye un tercer mensajero. Ese tercer mensajero llega hasta la membrana que recubre el núcleo de la célula. Entonces ese tercer mensajero en esa membrana construye un cuarto mensajero. Ese cuarto mensajero sigue avanzando hacia conectarse con el ADN de la célula. Y cuando se conecta con el ADN de la célula comienza a generar transformaciones genéticas, digamos. Es decir, la célula comienza a generar otras manifestaciones genéticas que pueden ser fabricar más serotonina, fabricar más neuroreceptores, fabricar menos, qué sé yo. Esa información de acuerdo a lo que ese transmisor le informa. Doctor, así que es muy complejo todavía. claro, doctor Raúl, pero ahora yo no sé, me explico. Vio que a veces uno dice, tengo un hormigueo en el cuerpo con tanto mensajero adentro. ¿Cómo no va a haber un hormigueo? Además, fíjate que todo esto, lo que la hipótesis que está trabajando ahora es que en realidad hay dos mecanismos de transmisión. Uno es el mecanismo que estamos hablando de los mensajeros que van, vienen, que lo podemos medir, lo podemos aumentar, qué sé yo. Y después hay unos en la estructura de las neuronas, hay unos túbulos pequeñísimos que son conductores son como piezoconductores, digamos, que conducen a muchísima velocidad la información eléctrica. Entonces hay ciertas reacciones que no podrían ser sostenidas por este caminito que yo te acabo de describir, de un primer mensajero, el segundo mensajero, el tercer. Ese caminito no da cuenta de cosas que son rapidísimas, o sea que hay también una transmisión bioeléctrica, digamos. Claro. Es complejísimo, estamos como asomándonos así, mirando por un agujerito, sí, lo que podríamos estar descubriendo a partir de toda la proliferación y el desarrollo que ha habido tecnológico que nos permite cada vez poder llegar a observar más fenómenos, digamos. Antes solamente lo que nos teníamos era la autopsia nada más para poder ver lo que había pasado. Pero ahora se puede estudiar en función, en movimiento, ¿no? Y para ir cerrando, Ariel nos dice, Doc, le dice a usted, Raúl, Doc, la pregabalina, ¿funciona bien? ¿Qué opina? Una rima. La pregabalina es una droga de reciente generación, interesante, porque tiene distintas utilizaciones. Se utiliza como analgésico y se utiliza también como un ansiolítico. Su mecanismo de acción es un poquito diferente a los ansiolíticos comunes, pero sí funciona como un buen ansiolítico y también como un buen analgésico. Bien. Y se utiliza, por ejemplo, también para las piromialgias, es bastante bueno. Ajá. Eso va para otro, esa también está en la lista de preguntas que tenemos, en estas cosas, pero no tenemos que adelantar porque si no, ¿cómo te sorprendemos, Raúl, después? Claro, está bien. Ahora, en el cierre ya, porque si no nuestra productora va a entrar en pánico. Si extendemos mucho más esta entrevista. Pero hay una pista que nosotros vamos dando durante la mañana. Hay pistas y hay despistes también, que tiene que ver con algo que se recuerda en el día o con algo que queremos preguntar. Esto, oyentes queridos, para intervenir en el sorteo. Esto que le vamos a decir al doctor Raúl para que cierre este micro tiene que ver con una de esas pistas de esta mañana. Raúl, la salud mental y los niños, que sabemos que es también tu especialidad. ¿Qué desarrollo tiene en el marco de esta nueva Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones? Sí, esto es muy importante la pregunta tuya porque realmente una controversia bastante importante que se está desarrollando, sobre todo porque ha habido en los últimos años una intensa medicalización de la infancia, digamos, ¿no? Con esta cuestión de los trastornos esos trastornos de atención dispersa, con hiperactividad, etcétera, etcétera, que están sobrediagnosticados, sobremedicados
y donde hay una cantidad de expertos en la psiquiatría infantil o en la psicología infantil que están trabajando activamente para modificar ese tema. Eso es uno de los temas importantes que está trabajando esta comisión que yo les contaba en la entrevista anterior, que está trabajando en la implementación de políticas para dar cuenta de la ley, ¿no? Esto lo vamos a seguir desarrollando porque hay muchísimos chicos, muchísimos chicos. Es un tema grande, digamos. Grande, importante y que hay que revertir porque no es la solución que se da en muchos casos a este tema que a veces pasa por cambiar las instituciones, ¿no? Y las propuestas que se hace a los chicos en aprendizaje y demás. Bueno, totalmente, y creo que en esto está el Ministerio de Educación también participando, claro. Así que me parece muy importante la participación del Ministerio de Educación en este comité de implementación de política, ¿eh? Nos traemos todo esto para seguir, todos los días un poco, construyendo esta salud comunitaria, doctor Raúl, asumiendo este compromiso. Muchas gracias por traernos estos aportes tan interesantes. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marita, por la oportunidad que me dan. Hasta la próxima semana, doctor Raúl, antipsiquiatra. Chau, chau. Chau, chau.